Les invito a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Mateo capítulo 6. Fundamentalmente vamos a tener hoy día puesta nuestra atención nada más que en la primera parte del verso 9. Mateo 6, verso 9. Y la primera parte dice así: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tengamos una palabra de oración. Señor y Dios nuestro, tu palabra bendita es nuestro sustento, así como lo es el alimento físico. Para nuestro cuerpo lo es tu palabra, Señor, para nuestra vida espiritual. Porque allí tú te revelas, Señor, allí tú nos muestras tu voluntad. Y nos recordamos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía que no solamente vivía de pan, sino que de todo lo que sale de tu boca. Y queremos también, Señor, ser nutridos, no solamente hoy día, sino que diariamente de tu palabra, Señor, porque lo necesitamos de manera tan urgente como el alimento físico. Que tu palabra hoy día sea para nosotros justamente eso, y nos alegremos juntos porque tú nos sustentas, y que tu Santo Espíritu nos ayude también para no solamente comprender y tener una comprensión intelectual de tu palabra, sino que, Señor, esta pueda hallar cabida y que nosotros podamos ponerla por obra también en cada uno y en nuestro diario vivir. Ayúdame en esto, Señor, de manera de ser claro y que la meditación de todos nosotros, Señor, esté alumbrada y guiada por tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les comentaba la semana pasada, hoy día iniciamos una nueva serie que tiene como título Enséñanos a orar, la serie. ¿Ya? Hoy día el título será de este mensaje otro, lo voy a comentar luego. Y está basada toda la serie de mensajes en la oración del Padre Nuestro. ¿Ya? Y quise, como pastor de esta congregación, de esta pequeña iglesia, poder tener un par de series con dos partes de la liturgia que nosotros usamos. Una de ellas, todos los domingos nosotros leemos y oramos el Padre Nuestro. Así como también cada domingo leemos y repetimos y recordamos los 10 mandamientos. Así que después de que terminemos esta serie de la oración del Padre Nuestro, vamos a comenzar una serie también sobre los 10 mandamientos. Esta oración, la que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, a modo de introducción a esto, hermanos, la encontramos en dos partes en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento. Una en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y la otra aquí en el Evangelio de Mateo, y esto último en el contexto del Sermón del Monte. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos acá en el capítulo 6 es parte de ese famoso sermón que dio nuestro Señor Jesucristo. Fundamentalmente nosotros en esta serie nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, pero constantemente y de una manera bastante lógica y podríamos decir sana, vamos a estar haciendo referencia a lo que encontramos en el Evangelio de Lucas con respecto a la misma oración. Y va a ser esta una serie de 9 sermones. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, no, la fe está bien. Sí. Va a ser una serie de 9 sermones donde vamos a revisar las 7 peticiones que encontramos en esta oración, y junto a eso, y finalmente en esta serie, un sermón que tiene que ver con un himno o alabanza que está adosado a la oración, que es lo que se conoce como una doxología, y que está al final, ¿ya? Esto que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, esa es una doxología. El sermón de hoy es un sermón introductorio que busca justamente introducir a la temática general, pero también a centrarnos en algunas verdades que encontramos en este verso 9 del capítulo 6. En cuanto a la oración, ahora, y lo significativa que es para el pueblo de Dios, a la oración en general, no estoy refiriéndome
a esta, ¿no es cierto?, del Padre Nuestro, hay mucho que meditar y mucho que aprender por medio de lo que el Señor nos revela en su palabra. O sea, ustedes no va a ser primera vez seguramente que han escuchado un estudio, que han escuchado un sermón con respecto a la oración, ¿ya? Y probablemente con respecto al Padre Nuestro tampoco. Por eso digo que hay mucho o demasiado que meditar y que aprender. Alguien alguna vez dijo que la oración y la lectura de la palabra son como el pan y el agua para nuestro cuerpo. O sea, el pan y el agua es lo que nos mantiene, ¿sí? Bueno, yo creo que es mucho más que eso. O sea, la figura esto del pan y el agua es como que la palabra y la oración son el sustento básico de nuestra vida espiritual, ¿sí? Y así como el pan y el agua son para nuestra vida física, la oración y la palabra del Señor son el sustento básico para nuestra vida espiritual. Yo personalmente creo que esa figura apunta a algo que sí es cierto, pero yo creo que la oración y la palabra son mucho más que el sustento básico. O sea, si bien es necesario y es básico, da mucho más, podríamos decir, energía y mucho más vida que el pan y el agua físicamente hablando. Pero yo quiero que ustedes me entiendan en esta parte que cuando cito esto, que es como el sustento básico, es decir, es lo que tenemos a mano y es lo que el Señor de alguna manera nos está diciendo en su palabra que debemos tomar para sustentar nuestra vida espiritual. Bueno, una de esas cosas es la oración. Entonces, yendo al primer punto y tomando este primer punto como el título de la serie nos dice, enséñanos a orar. Aquí la primera referencia, y de hecho las imágenes que a lo mejor alguno de ustedes ha visto en las redes sociales, dice ahí justamente enséñanos a orar, y hay una imagen, ¿verdad?, que nos ayuda y que nos invita a poner atención a esta serie. Y eso es que encontramos aquí la primera referencia al Evangelio de Lucas, porque esto no aparece en el Evangelio de Mateo, esto enséñanos a orar, ¿ya? Porque el Evangelio de Lucas capítulo 11, en el contexto que está escrito o que está expuesto allí el Padre Nuestro, es en una solicitud que hace un discípulo a nuestro Señor Jesucristo y le dice, enséñanos a orar, ¿ya? Y esta petición es la que le da el nombre a la serie, ¿ya? El sermón de hoy se titula El destinatario, ¿ya? ¿A quién va dirigida la oración? Es el destinatario. ¿Por qué? Porque vamos a meditar sobre a quién va dirigida la oración del creyente y esta, la del Padre Nuestro en particular, ¿ya? Entonces, enséñanos a orar, esta petición, se dio en el contexto de una de las muchas y constantes ocasiones en que Jesús, acompañado de sus discípulos, se retiraba a orar. Muchas veces ese retirarse a orar de nuestro Señor Jesucristo era por tiempo prolongado, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, la que relata el Evangelio de Lucas, en este caso, enséñanos a orar, se acerca a uno de sus discípulos, después que Jesús termina de orar. Si ustedes ven el capítulo 11, verso 1, si van a Lucas, se van a dar cuenta de eso. Jesús termina de orar y hace esta petición. Enséñanos a orar. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez, especialmente quizá quienes conocían este episodio de la vida de Jesús y de sus discípulos, se han preguntado cuál fue la razón que ese discípulo, y acompañado por otros que estaban ahí, cuál fue la razón de que le hayan pedido a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron eso? ¿Por qué le pidieron, Señor, enséñanos a orar, maestro, o rabí, como está ahí en el original, enséñanos a orar? Y estoy diciendo esta pregunta no porque esa petición fuera mala, sino que, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me preguntaba yo, ¿acaso los discípulos no pudieron haberle enseñado? Y preguntaba, a lo mejor yo le habría pedido eso si hubiera sido un discípulo de Jesús en ese tiempo. Enséñame a sanar. Porque habían visto sanar a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué no le pidieron, enséñanos a orar? ¿Por qué no le pidieron, enséñanos, Señor, a sanar? O enséñanos a multiplicar los panes y los peces. No, le preguntaron, enséñanos a orar. O enséñanos a resucitar muertos. Porque habían visto que había resucitado, por ejemplo, a Lázaro. ¿Sí? O enséñanos a convertir el agua en vino.
qué chulo sería eso, ¿ah? Pero no, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y creo que la respuesta a esto, la respuesta al por qué no le pidieron otra cosa que enséñanos a orar, ¿por qué? Porque aquellos que eran cercanos a Jesús entendieron en el diario vivir y en la vida de oración, en esta vida de disciplina que tenía Jesús con respecto a la oración, que eso, la oración, era la base para todo el resto de su ministerio, para sanar, para resucitar, para convertir el agua en vino, para multiplicar los panes y los peces. O sea, se dieron cuenta, de alguna manera, o el Señor de alguna manera se lo reveló, pero no a través de una palabra, sino a través de lo que Él vivía y cómo vivía, que en la oración estaba la esencia, o podríamos decir, estaba la base para todo su ministerio, para todo lo que Él hacía. Entendieron que la práctica de Jesús, ¿no es cierto? Por la práctica de Jesús, de este medio, era lo que sostenía, o mejor dicho, su Padre y el Espíritu Santo lo sostenían a través justamente de la oración y de todo el desarrollo de su ministerio. O sea, no era que Jesús se iba y se ponía a meditar. No, oraba, se comunicaba con su Padre. Tenemos varios ejemplos que grafican esto, es decir, que grafican cómo los discípulos comprendieron y entendieron esto. Miren, el Señor Jesucristo, en uno de los momentos más tristes de su vida en este mundo, oró fervientemente y en mucha angustia, tanto así que el texto de Lucas, en el capítulo 22, nos muestra que él llegó a exudar gotas de sangre. Estaba orando en el Getsemaní, que era un jardín cerca del monte, o sea, podríamos decir, en la falda del monte de los Olivos. Y Jesucristo, cuando estaba orando ahí, decía, parafraseando el texto, es decir, no diciendo de manera exacta, Señor, no quiero beber esta copa. Y no es que está diciendo que hay una copa que tiene que tomar, sino que no quiero pasar este momento amargo, triste, de ir a la muerte. Porque Jesús sabía eso. Entonces, en esa circunstancia, antes de pasar por esa tremenda prueba, por ese tremendo sufrimiento, Cristo estaba orando. Eso está en Lucas capítulo 22, los versos 39 en adelante. También, esto lo veían los discípulos. Estuvo toda la noche orando antes de elegir a los 12. En el Evangelio de Lucas también se nos muestra esto en el capítulo 6, en el verso 12. Alguien podría decir, esto era trivial. O sea, esto era común para Cristo. ¿Qué tanto? Iba a elegir a los 12 más cercanos, a los 12 apóstoles. ¿Qué tan? Bueno, oró toda la noche antes de elegir a quienes iban a ser sus discípulos más cercanos y a los que iba a enviar de manera especial. Fue también en un momento de oración cuando el Señor experimenta lo que el Evangelio de Mateo, Marco y también Lucas nos habla de la transfiguración, donde en un momento de oración su rostro cambia de apariencia, ¿no es cierto? Y resplandece. Lo encontramos en Lucas 9, Lucas 9, verso 29. Juan en su evangelio expresó, a propósito de esta transfiguración, que su rostro cambió y brillaba. Vimos su gloria, ¿se acuerdan? Gloria como el del unigénito del Padre. Juan estaba refiriéndose justamente a eso. Justamente a esa experiencia que vieron en un momento donde Cristo estaba orando. Justo antes de morir, fíjense, estamos viendo experiencias que vieron los discípulos con respecto a la oración, ¿sí? Por eso estamos viendo este primer punto, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron enséñanos a orar? Bueno, justo antes de morir, el Señor clamó a gran voz. Fue una oración y un grito a la vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alguien va a decir, bueno, ¿y eso por qué una oración? ¿No es cierto? Bueno, esa expresión de Jesucristo es el centro, podríamos decir, o el corazón de una oración o de la oración que encontramos en el Salmo 31. Todos los salmos, como muchas veces yo le he dicho, de una manera muy práctica, todos los salmos son oraciones musicalizadas. Y Cristo la cantó o la gritó en ese momento antes de morir. Señor, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, toda la vida de Jesús, toda, estuvo empapada, podríamos decir, de oración. Circunstancias, podríamos decir, muy de la vida común y corriente, el Señor estaba orando.
circunstancias muy extremas en su vida, el Señor antes estuvo orando. Entonces, ¿por qué razón sus discípulos, y especialmente uno quizás siendo el vocero después que Cristo apareció de un momento de oración, ¿por qué le pidieron enseñar a orar? Porque entendieron que allí estaba la base del ministerio de Jesús y iba a ser seguramente la base del ministerio de cada uno de ellos. ¿Sí? Enséñanos a orar. Esa es la razón. Ahora, la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, ahora nos vamos a entrar en Mateo de manera muy especial, el Señor enseñó también cómo no orar. Primero acabamos de ver, Señor, enséñanos a orar. Pero el Señor le enseñó a sus discípulos también a cómo no orar. Parece extraño, ¿no es cierto? Bueno, según el contexto, ¿dónde está el ambiente, podríamos decir, del Evangelio de Mateo capítulo 6? Jesús, antes de enseñar con respecto a la oración en el famoso Sermón del Monte, como le decía yo, Jesús enseñó cómo no orar. Y dice en Mateo 6, capítulo 5 y 7, se van a dar cuenta que aparecen dos expresiones de cómo no orar. No oren como los hipócritas, verso 5, y tampoco no oren usando palabras al aire o palabras repetitivas como los paganos. Dos maneras de cómo no orar. Y vamos a poner atención para entender esto. ¿Cómo oraría un hipócrita? ¿Y cómo oran los paganos? Jesucristo está diciendo que hay tipos de oración entonces que son las mismas de un pagano. ¿Ya? Y hay un tipo de oración que es una oración hipócrita. ¿Qué significa hipócrita así bien en general? Una oración mentirosa. O una oración que, ¿han escuchado esa expresión? No le creo ni lo que reza. Es una oración hipócrita. Eso dijo Jesucristo en palabras nuestras de hoy, ¿sí? Entonces, cuando el Señor enseña cómo no orar y cuando el Señor dice que no debemos orar como los hipócritas, está al menos enseñando primero esto, que existe la posibilidad de no orar a Dios. Una oración hipócrita es una oración que no está dirigida a Dios, sino orar para que escuchen otros, para una audiencia, ¿ya? Para que aquellos que ven o escuchan, yo voy a orar, dice Cristo, cuidado con orar para que te escuchen otros o para que te vean otros que estás orando. De hecho, en el mismo contexto dice, tú oras cerrada la puerta y ahí ora. Entonces, una oración hipócrita es la oración, podríamos decir, ícono o figurativa que nos pone en la Escritura la oración de un fariseo que en Lucas 18 oraba, dice, consigo mismo. Había un fariseo y un publicano, dice. Bueno, el fariseo, dice, oraba consigo mismo. Otros escuchaban su oración y por lo tanto no era dirigida a Dios. Oraba consigo mismo. Fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas allí, consigo mismo. La hipocresía entonces implica aparentar lo que no es. ¿Ya? Una oración hipócrita es en realidad un pecado. Por eso es importante aprender lo que el Señor nos enseña con respecto a la oración. ¿Podemos nosotros, la iglesia de todos los tiempos, orar de esa manera? Claro que sí. Una oración que es conmigo, o una oración que es para que los demás escuchen, o para que vean, aunque no estén escuchando nada, para que vean que yo estoy orando. Eso es hipócrita. Y en segundo término, enseña que no debemos ser repetitivos o, como dice la Reina Valera 60, usar vanas palabras. Entonces, ustedes estarán pensando ya, y yo vamos a dar respuesta a eso en todo caso. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos al Padre Nuestro? Porque eso es repetitivo y eso lo hacemos todos los domingos. Vamos a ver si tiene que ver con eso o no. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir la palabra entonces cuando dice que no debemos orar siendo repetitivos o usar palabras vanas, palabras huecas? ¿Cómo lo hacen los paganos? O sea, hay una oración tipo de los paganos. Lo más probable es que Jesús aquí está criticando lo que nosotros conocemos como, no sé si ustedes han escuchado hablar del mantra o de los mantras. ¿Han escuchado hablar de eso?
Y de hecho, repite como si fuera un mantra. ¿Ya? Un mantra no es otra cosa que frases o palabras que se repiten o que las personas repiten una y otra vez para lograr tranquilidad, para lograr paz. Repiten una y otra vez. Y esto está especialmente dentro de algunas religiones orientales como el budismo y el hinduismo. ¿Han escuchado de repente en videos, ¿no es cierto?, como los lamas, los dalai, ¿no es cierto?, en el budismo, en el hinduismo. ¿Han escuchado eso, no? Y repiten y repiten y repiten y repiten. ¿Por qué? Porque ellos creen que a través de eso pueden abstraerse, y de hecho lo hacen. Se abstraen de todo lo demás y logran paz. Logran paz y logran tranquilidad. Yo me evado de todo lo demás. Así. Bueno, Jesucristo está diciendo, cuidado. No usen la oración que debe ser dirigida al Padre. Más adelante vamos a analizar justamente este Padre Nuestro, que va dirigida al Padre como si fuera un mantra. Como si fuera que por repetir una oración, o por repetir el Padre Nuestro, eso significa que usted va a alcanzar un nivel especial de paz o tranquilidad en su vida. No, eso lo hacen ¿quién? Los paganos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos atención en esta palabra del Señor, no podemos ni debemos, por temor al Señor, utilizar de esa manera la oración en general, ni tampoco de una manera particular esta oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Por lo mismo, nosotros debemos considerar esta oración primero como un modelo. De hecho, muchas veces se dice la oración modelo, pero también la debemos considerar como un método, como una manera de orar, como un método. Es un modelo debido a que nos enseña, como vamos a ir aprendiendo, nos enseña que debemos orar con reverencia, debemos orar con humildad, debemos orar de una manera seria, debemos orar con sumisión. En ese sentido es un modelo, la oración del Padre Nuestro. Pero también es un método, ya que podemos y debemos usarla para orar o como una manera de orar. De hecho, si la usamos en la liturgia, todos los domingos, es una manera de orar al Señor. Por eso que el Evangelio de Lucas dice, a diferencia del de Mateo, cuando oren, digan. Hay un método, pero también es un modelo, las dos cosas. ¿Sí? Entonces, dejamos atrás este punto de cómo no orar, para pasar a centrarnos en el destinatario. Cuando pensamos en el destinatario de la oración, Dios el Padre, debe hacernos meditar en varias implicancias. Aquí es cuando nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que la oración del Padre Nuestro es un modelo. ¿Por qué? Porque nos enseña, al menos aquí, 4 cosas. Primero, nos enseña que debemos acercarnos al Dios y Padre con el temor reverente necesario. ¿Por qué no nos dirigimos a cualquier persona? Esto no es orar con un ser humano o con un ser humano de alta posición o de alta sabiduría, no. No nos dirigimos al Señor, a una persona cualquiera, nos dirigimos al Dios y Padre. Sin embargo, lo hermoso de esta oración que nos enseñó el Señor Jesús es que también, o al mismo tiempo, siendo el Dios Todopoderoso al que nos dirigimos, al mismo tiempo podemos hacerlo con confianza. Es decir, nos acercamos con temor reverente por un lado, pero también con confianza, debido a que Dios es también todo bondad. Y eso de alguna manera lo está enseñando el Señor en la oración. ¿Por qué? Porque Jesús, el unigénito del Padre, nos está enseñando que podemos dirigirnos a su Padre como nuestro Padre. O sea, ¿quién se dirige a la persona todopoderosa de Dios como Padre? Solamente nosotros. Solamente Jesucristo. Y por eso es que tenemos estas dos cosas. Temor reverente, pero también confianza. Por tanto, nos debe conmover el que podamos dirigirnos al todopoderoso Dios y Señor como Padre. Él es una persona divina, el único Dios verdadero, y somos invitados a través de esta oración a acercarnos a Él como hijos. Perfectamente,
Cabe aquí citar el Evangelio de Juan, a Juan, pero en su primera carta, cuando dice en el capítulo 3, verso 1, miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y lo somos, dice Juan. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Se dan cuenta que la oración del Padre nuestro, entre otras cosas, nos está enseñando que podamos acercarnos a Dios también en confianza como hijos. Dios es el Padre, pero en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que Dios es nuestro Padre porque Él es el Creador. Una cosa es ser criaturas, que sí lo somos, pero otra cosa es que Dios sea Padre, pero ese Padre que encontramos en la Biblia, en la inmensa mayoría de los casos, está hablando de un Padre en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque aquí implica que hay regeneración. Las personas que se acercan a Dios como Padre han vuelto a nacer. Son hijos porque Dios ha permitido, como dice Juan, ¿no es cierto? Acá en Juan, 1 Juan capítulo 3, miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido. O sea, les entregó en concesión. O sea, aquí está hablando de la gracia. Nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. No es una cuestión que adquirimos por naturaleza, no. Sino que se nos ha concedido. Los hijos de Dios son mucho más que criaturas. Sí, somos criaturas, pero por eso no somos hijos. Somos hijos porque hemos vuelto a nacer. Y hemos vuelto a nacer gracias a la obra de Dios en nosotros. Dios es el Padre entonces en el ámbito espiritual. Por eso, la Biblia, en los evangelios en general, pero también de manera particular en Gálatas y en el Evangelio de Marcos, dice que nosotros podemos llamar a Dios no solamente Padre, sino que Papá. Y eso implica mucho más cercanía. Este es el Abba Padre. Pero cuando se cumplió, dice Gálatas 4, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia allá en Galacia, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Está haciendo un resumen del Evangelio, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. No criaturas, adopción de hijos en el sentido espiritual. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre, Papá. Jesús oraba así a su Padre. Y esto queda relatado en Marcos capítulo 14, verso 36, en el contexto de esa oración en el Getsemaní, algo que no está en Lucas. ¿Ya? Dice, Jesús oraba así porque Marcos dejó descrito esto. Decía el Señor en su oración, Abba Padre, Papá, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesucristo se acercó de esta manera, pero además el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, ustedes también pueden y deben acercarse de esa manera cercana a Dios a través de la oración. Por lo mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, o como consecuencia de esto, es nuestro hermano mayor. Fíjense, toda esta implicancia envueltas en la oración del Padre Nuestro. Jesús le dijo, en este caso a María Magdalena, que fue una de las mujeres que vio primero a Jesús resucitado, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve donde están mis hermanos, dice Jesús. Mis hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? No se está refiriendo aquí puntualmente a otros hermanos que sí tuvo María con José después. No, a los discípulos. Ve y dile a mis hermanos y dile de mi parte que suba mi Padre y Padre de ustedes. Aleluya. A mi Dios y Dios de ustedes. Otra vez está aquí, está inserto en el Evangelio de Juan capítulo 20 que está relatando esto. Está inserta estas dos, podríamos decir estos dos extremos que están en la palabra del Señor en el Padre Nuestro. O sea, Dios, por un lado, mi Dios y vuestro Dios, pero también mi Padre y el Padre de ustedes. O sea, el Dios Todopoderoso, al cual ustedes pueden llamar Papá. También la Escritura nos enseña que Dios es nuestro Padre por decreto eterno de Él mismo.
Porque hemos sido adoptados, como ya leí, ¿no es cierto?, en una cita, hemos sido adoptados como hijos. Y esto se repite esta idea Pablo cuando escribe a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 5. Dice que nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Así que esto también es un decreto de Dios. Y a través de ese decreto tenemos también la entrada a relacionarnos con Dios por medio de la oración y acercarnos a Él también como Padre, como Papá, pero también como el Dios Todopoderoso que es. No están desvinculadas una cosa de otra. Entonces dirigirnos a Dios implica también devoción. ¿Y qué significa esto? Tener la intención de honrarlo. La oración no es una cuestión porque sí, y no es algo que brota solamente de manera espontánea, aunque sí lo hacemos, pero así, voy a orar. No, sino que implica devoción. Tener intención de honrarlo por medio de la oración. Si uno de los mandamientos del Señor indica honra a padre y a madre, ¿con cuánta más razón al Padre Celestial? Que este Padre esté en el cielo también tiene implicancias para nosotros. Es un indicativo de su grandeza. De hecho, lo dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Es un indicativo de su grandeza. Es un indicativo de su majestad. Y sí, como vimos antes, podemos acercarnos de manera confiada y como un hijo a un padre. Pero este Padre es el Dios Todopoderoso. Y eso indica, y es un indicativo de honra, porque Él es majestuoso. Imagínense que hoy día mucho menos, pero existen reyes todavía. ¿Y cómo se le decía a los reyes? ¿O cómo se le dice a los reyes? Su majestad. Su majestad el rey o su majestad la reina. ¿Con cuánto más razón? Y piensen ustedes, cada vez que oramos, o sea esta oración, oramos de una manera mucho más espontánea al Señor, si nos acercamos a Él como la majestad que es. A veces lo tomamos solamente como un padre nomás, o como un padre amoroso, que lo es, y olvidamos la majestad. O a veces, como lo vamos a ver enseguida, nos quedamos con la majestad y nos acercamos solamente con temor, pero olvidamos que es Padre. La oración del Padre nuestro, en esta primera Padre nuestro que está en el cielo, nos está poniendo las dos cosas en su justa medida. Y así la debemos tomar. Por lo anterior, si este Padre es el Todopoderoso, debemos también presentarnos delante de Él con humildad, con temor reverente. Y aquí viene otra vez lo que yo les decía. Si solamente nos acercáramos a nuestro Dios de manera solamente confiada y de una manera muy familiar, eso puede llegar a tener tintes irreverentes o profanos. O sea, muy livianos de cuerpo, vamos y nos ponemos a hablar con el Señor. Y tristemente hay muchos que cometen ese pecado. Ay, oro mi Señor, si yo soy regalón. ¿Has escuchado eso? Yo soy regalón de mi Señor. Y yo me acerco a Él y le pido. Eso es irreverente. Por el contrario, si solo nos llegamos a Dios con temor reverente y sin familiaridad necesaria, nos estaríamos inclinando a una frialdad en la relación. Y de eso nos previene el Señor Jesús, o previno el Señor Jesús cuando uno se acercó en el Evangelio de Lucas, enséñanos a orar. ¿Sí? Por eso nuestro Señor, al enseñarnos a orar esta oración, nos muestra estos dos aspectos: la majestad, el todopoderoso Dios, pero por otro lado, este Dios toda bondad, que también es nuestro Padre. Ahora bien, cuando tomamos en cuenta las palabras que ya las he citado, que estás en los cielos, en ningún caso eso es un indicativo de que Dios el Padre está confinado o está encerrado en los cielos. No es un indicativo de que está allá, como lejos, está encerrado allí. No, miren lo que nos enseña la palabra del Señor cuando en Primera de Reyes, en el capítulo 8, dice así, Salomón: si ni la gran expansión de los cielos, Salomón entendía perfectamente esto, si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, ¿ya? Mucho menos este templo que he edificado en tu honor. O sea, Salomón entendía que el Señor no es que esté en los cielos y está
como encerradito ahí, que a veces lo llamamos y sale del cielo y se comunica con nosotros. No. Dios es mucho, no hay nada que pueda contener. Dios está por sobre todas las cosas, menos encerrado en un lugar como un templo que nosotros le podamos construir a Él. Era fabuloso el templo de Salomón, que Salomón dedicó al Señor, pero Salomón entendía que no estaba ni ahí ni encerrado, ni tampoco encerrado en el cielo. Dios entonces es infinito, por un lado, pero también omnipresente, está en todo lugar. Y en todo lugar está dispuesto, como la oración modelo ya nos está retratando, a escuchar nuestro ruego, pero también Él está dispuesto a recibir nuestra adoración. Entonces decir que está en los cielos es un indicativo de su majestad y de su gloria. De hecho, Isaías, en el capítulo 66, el profeta dice en el verso 1, así ha dicho el Señor. Fíjense cómo usa esta figura. El cielo es mi trono. Ah, entonces está en el cielo. No, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Es como si Dios estuviese sentado en su trono, pero sus pies tocan la creación. Es una figura, no es que eso sea así. Eso es un indicativo de que Dios está presente, está en todo lugar, está impregnando, podríamos decir, toda su creación. No es que esté en una persona en particular, sino que está... Nada puede contener al Señor. Esa es la mejor palabra. Y por eso que después dice, ¿qué casa o qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar, dice el Señor, pueden ofrecerme para mi reposo? Ninguno. Yo trasciendo todo. Pero también cuando decimos estás en los cielos, esta es una declaración que nosotros, sus hijos, estamos peregrinando en este mundo. Porque si Él es nuestro Padre y decimos tú estás en los cielos, nosotros no estamos donde está Dios. Aquí es un indicativo de que nosotros, hijos de Dios, estamos peregrinando, estamos de paso en este mundo, hasta encontrarnos con Él allí o ser transformados para habitar en esos cielos y tierras nuevos que la palabra del Señor nos muestra. Este mundo, como lo conocemos hoy, no es nuestro verdadero hogar. De hecho, creo que en el sermón pasado hablé algo de eso con respecto al Salmo, que somos peregrinos. No sé si fue esto o con nuestro estudio, ya no lo acuerdo, porque de repente hago muchas cosas, ¿ya? Pero somos peregrinos y a veces nos aferramos a las cosas de este mundo como si fuéramos a vivir siempre en este tipo de mundo. Sí, fue en el sermón pasado, cuando hablaba de los son tontitos que piensan que no se van a morir nunca y que se van a llevar su casa a la tumba. Sí, fue el sermón pasado, gracias. Gracias por acordarme, que no me acordaba, pero gracias. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor aquí también con respecto a la oración. El habitar en los cielos, que Dios esté allí, entre comillas, habitando, no significa que esté solamente allí. Pero si cuando decimos que está en los cielos, significa que esta manera de vivir, este mundo, como lo conocemos, un mundo caído, lleno de maldad, y esa maldad se retrata de muchas maneras, como las guerras que nosotros estamos experimentando de lejos, pero las experimentamos. Somos peregrinos aquí. Este no es nuestro verdadero hogar. Hay muchos himnos, muchas canciones que hablan de eso, que estoy de paso aquí. No me acuerdo, no soy extranjero aquí. Mi hogar lejano está. Generalmente se canta cuando alguien se muere, ¿no es cierto? Soy extranjero aquí, mi hogar lejano está. Sí, está lejano, porque no somos de acá. Estamos peregrinando, pero mientras estemos aquí, debemos tomar esto como la misión como el lugar donde Dios nos ha puesto para que su evangelio sea conocido, ¿sí? Y como última cosa, hermanos, estamos en un lugar, estamos en este mundo, pensando en que el destinatario de nuestra oración comienza diciendo Padre nuestro. Y esto también implica que no estamos involucrados solo de manera individual con el Padre en este mundo, sino que debemos tener en cuenta a nuestros hermanos, Padre nuestro. Soy hijo, tú eres hija o hijo, pero hay muchos más hijos que son mis hermanos. Distinto habría sido si la oración con que nos enseñara el Señor dijera, ustedes oren Padre mío. Jesucristo no nos enseñó a orar cuando tú eres, di Padre mío, sino que Padre nuestro. Padre nuestro.
Es por tanto de manera intencional que nosotros debemos mostrar amor por nuestros hermanos, orando por ellos, interesados también por sus necesidades. Padre nuestro implica, entre otras cosas que ya hemos visto, también eso. Nos involucra a todos. ¿Podemos orar nosotros de manera particular por nosotros mismos? Sí, pero jamás debemos solo orar por nosotros, sino que también por quienes son parte u otros que son hijos del Señor. De hecho, lo vamos a ver enseguida como una aplicación a la que pasamos hoy día, a la que pasamos ahora. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida hoy día? Sigue siendo muy pertinente que le pidamos al Señor, enséñanos a orar. Quizás la oración de ustedes, mía, en este tiempo, pueda ser, Señor, enséñanos a orar. Y practiquemos inmediatamente, orando al Señor. Es muy probable que estemos en más de una ocasión utilizando la oración del Padre Nuestro como un mantra, como un amuleto, que nos saque de las complicaciones de la vida y para poder tener paz. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, quizás se han visto muchas veces, o en películas también salen cosas jocosas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como que yo repitiendo eso voy a ser librado milagroso. Padre nuestro, ¿no es cierto? Y también es muy probable que no estemos orando a Dios en la oración pública, sino que estemos orando como los hipócritas que oran con ellos mismos y no a Dios como el destinatario. ¿Ya? Quizá por lo mismo muchos de nuestros hermanos no se atreven a orar en público porque no pueden usar las mismas palabras y el mismo estilo de oración que otros utilizan. Cuidado con eso. Porque a lo mejor nos paramos o nos sentamos como quiera que oremos y utilizamos palabras como tan rimbombantes para dirigirnos al Señor. ¿No será que estaremos orando con nosotros mismos o estaremos orando como los hipócritas? Nuestra oración, especialmente la que hacemos en público, puede y debe ser sencilla y profunda a la vez, de tal modo que quienes son nuevos en el Evangelio de Jesús puedan decir sinceramente a esa oración después, amén. Amén. ¿Por qué? Porque deben entender la oración. El Señor entiende la oración. Nosotros somos los que muchas veces no entendemos ciertas expresiones. Hace unos días atrás comenté con algunas personas que estaba muy enojado y estuve muy enojado porque en una sentencia judicial de una disciplina eclesiástica, la que redactaron parte de esa comisión, hablaba de autos. Eso decía, los autos. Se refería a los méritos de autos o a puestos los autos. Y yo, que no soy abogado ni tengo cultura jurídica, yo me imaginaba que, claro, no pueden ser vehículos de lo que está hablando. ¿Y saben qué? Tuve que ir al glosario del Poder Judicial para entender qué es lo que eran los autos. Y los autos son resoluciones judiciales. Bueno, ¿por qué estoy sacando esta colación aplicando esto? Porque muchas veces nosotros oramos en una jerga que a por ahí entendemos nosotros. Y tenemos que orar de una manera sencilla para que los demás puedan decir amén. Hoy, y como siempre, hermanos, sigue siendo muy necesario que la oración, como nos enseña Jesús, debemos estar involucrados todos y no solo de manera individual. Gran parte de nuestra oración a Dios debe presentar las necesidades de nuestros hermanos, cercanos y lejanos. ¿Y a qué me refiero a los lejanos? A que yo creo que es un muy buen ejercicio el que cada domingo hacemos todos de orar por la iglesia distribuida en distintos lugares del mundo. Estamos haciendo eco, a lo mejor sin querer queriendo, de esta oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Hermanos, que nuestro buen Dios nos auxilie y podamos honrarlo por medio de la oración y que nos siga enseñando a orar de tal modo que también seamos bendecidos por Él a través de este medio tan hermoso, pero a la vez tan poderoso como lo vamos a ver y seguir viendo más adelante, que nos ha dejado Él. Utilicémoslo de buena manera. Entendamos que el Señor quiere no solamente enseñarnos, como yo les decía, un modelo, sino que también un método de cómo nosotros debemos orar. Amén. Que el Señor nos bendiga.